así es. E incluso, no sé, Isabel, si quieras que después te mande la presentación en PDF para que la puedas compartir con ellas. Sí, claro, doctor, con mucho ¿Sí? gusto. Ok, Gracias. muy bien. Bueno, pues chicas, vamos a entrar ya de a lleno al tema en concreto porque es bien complicado y bien complejo y para que no nos vaya a robar el tiempo, ¿les parece? Sí, te De voy a todos hacer modos, hospedador. yo voy a dar un espacio para preguntas, comentarios y dudas. ¿Qué me decías, Isabel? Ya, eres hospedador también para que puedas compartir. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, nada más un favorcito, Isabel, Sí, porque yo casi no uso mucho esta plataforma. ¿Cómo puedo rastrear la presentación? a ver, pones abajo hay un cuadrito verde que dice compartir Sí, pantalla. Dale clic sí, y ahora busca, eh, bueno, antes de hacer eso, pon ahí en tu computadora la presentación. Ahí está, ábrela. Ya estamos sí, viendo, ¿verdad? Ya se está abriendo, ¿no? ajá, bueno, ¿Ya vemos más ustedes bien la ven? hay que abrirla primero y volver a compartir. Ya, ¿verdad? No, ¿No la ven? sí la vemos, pero está cerrada. Primero vete a abrir la presentación y luego la vuelves a compartir. O Ah, sea, ok. Y entonces de aquí, ¿qué me hago? ¿Me salgo? entonces salte, ajá, deja de compartir pantalla arriba, hará un cuadrito que dice está verde y ver opciones, entonces cierra eso. Ahí, Ajá, ahora regresa a tu computadora, abre la presentación ya, y déjala como prendida, digamos, abierta. Ahora vuelve a compartir pantalla, dale clic en compartir pantalla y ahora la espérame, vas a porque ver. ahora se me perdieron ustedes. A ver, abajo hay un cuadrito que dice compartir pantalla. A ver, ahí, No vemos. ¿ustedes la están viendo? Te estamos viendo a ti. Tenemos el cuadro de todas las participantes. Ahí, Ahí ya estamos viendo, sí. Ahora ya, sí ya, así es. perfecto. A ver, pero, Puedes darle la opción de compartir completa la pantalla. eso tiene que ser acá Presentación. abajo, creo. Ahí, Ahí, perfecto. ya, ¿verdad? ¿Ya me ven, ven la presentación todas? Sí. Muy bien, gracias. Ok, pues empezamos. Bueno, pues vamos a empezar primero hablando de VIH, que es el tema un poquito, es la infección más estudiada a través de la historia y aparte la más compleja y después vamos a irnos a las otras infecciones de transmisión sexual. Por eso yo le puse como nombre a esta presentación VIH y otras ITS en infancia y adolescencia. Bueno, pues hablando primero de VIH, hay que recordar que es un virus de la familia Retroviridae del género Lentivirus y que de este virus se han encontrado otros similares en otras especies, como es el caso de en los caballos en 1904, en los borregos, en las cabras, en las vacas, en los gatos, en los primates y en los humanos. Se supone que evolucionaron desde los primates hacia el ser humano. Por eso es que en los primates este virus se llama virus de la inmunodeficiencia de simio y en los humanos virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, se transformó a través hay varias teorías. Unas hablan de que a partir de vacunas que se hicieron con vísceras de monos verdes en África, pues el consumo de carne o la vacunación que se hizo con estas vísceras fue como saltó, por así decirlo, en la evolución hacia los humanos. Entonces, de este virus que ya está bien estudiado, pues
se ha identificado que su genoma es principalmente ARN. Esto es muy importante que lo ubiquemos para que entendamos por qué es muy complicado que se consiga una vacuna fácil para este virus, porque ustedes saben o recordarán que nuestras células del cuerpo pues son células que tienen un código genético ADN, de modo que si el virus es un ARN, pues tiene que transformarse y tiene una complejidad en su genoma para poderse incorporar hacia nuestro ADN. Y esto hace también que este virus sea muy fácil de mutar, de transformar. Se ha transformado mucho y al día de hoy se conocen infinidad de virus de VIH, como vemos aquí en la diapositiva. Ya este virus se clasifica en tipos como tipo 1, tipo 2, grupos, subtipos, cuasi especie. Por ejemplo, el VIH tipo 1 que más abunda aquí en América, en Europa, el que más abunda en África es el tipo 2, por ejemplo. Entonces, del tipo 1 ya se conocen grupos específicos como el grupo M, N y O. Son los tres grupos que existen del tipo 1 y dentro de esos grupos existen subtipos. De modo que dentro del grupo 1, que es el más complejo y el más diverso, existen subtipos que van de la letra A a la letra K. Aquí no me salió, la diapositiva se comió se comió la letra K, pero es la letra, después de la J hay una letra K, y la imagen esta que está acá, me comió la otra letra, pero en realidad existen subtipos de la letra A la letra K, ¿sí? Y bueno, estos subtipos y estos subgrupos se han mapeado a través de un mapa mundi, de modo que ya sabemos con exactitud qué subtipos abundan más en una región que en otra. Y si ustedes ven en esta diapositiva, los subtipos que más frecuentes existen son los B y los C. Por eso es que la mayoría de los protocolos de vacunas se están concentrando en esos dos subtipos específicos, ¿sí? Ahora, es muy importante que ustedes identifiquen y recuerden las que ya saben de de un poco de información del VIH, que existen dos etapas específicas, la etapa de portador y la etapa de SIDA. Antes le llamábamos seropositivo, ya esos términos quedaron obsoletos desde el siglo pasado, de modo que ya hay documentos que yo les voy a estar comentando durante la presentación, que es el documento de la nueva terminología de VIH de la ONU-SIDA, que es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para SIDA, y también documentos de la OPS que hablan de la nueva terminología de VIH y que ya no debemos de utilizar esos acrónimos de seropositivo o VIH-Sida. Todo eso quedó ya en el siglo pasado. Sin embargo, desafortunadamente, muchos especialistas y médicos siguen utilizando, porque yo creo que nos hemos quedado con teclas pegadas, pero tenemos que ir desprendiéndonos de esa terminología, porque bien lo dice la OPS, genera confusión y genera estigma y discriminación en las personas. Entonces tenemos que utilizar un lenguaje actualizado, porque para evitar precisamente esos problemas, y si estamos formándonos como educadores sexuales, pues con más razón tenemos que utilizar las nuevas terminologías, ¿sí? Y esos documentos fueron elaborados incluso a finales del siglo pasado y se siguen utilizando al día de hoy. Entonces, lo más correcto es utilizar, si ustedes se fijan cómo yo escribo SIDA con minúscula, excepto cuando inicia una oración, es que se debe escribir SIDA que se debe escribir con mayúscula la S, perdón, y por ejemplo, evitar el acrónimo VIH-Sida, porque eso confunde mucho a las personas y las personas mismas luego no saben en qué estadio están, si están en estadio de portador o en estadio de SIDA. Entonces, así es que debemos de
hablar con nuestros niños, nuestros adolescentes, de personas portadoras de VIH, que son aquellas que portan el virus y que no están en la etapa avanzada de la enfermedad, que es a eso a lo que se le llama SIDA, la etapa avanzada de la enfermedad. Y hay dos criterios importantes para decir si una persona está en SIDA o en etapa de portador. Uno es el criterio clínico, que el médico especializado en estos temas puede identificar fácilmente con unas tablas que nosotros utilizamos, unas tablas de conocimiento, es decir, que tienen bien estructuradas las enfermedades oportunistas que presenta una persona con VIH. Podemos definir si la persona está en estadio SIDA o en estadio de portador, que ahorita les voy a mostrar estas tablas para que ustedes, aunque sean psicólogos, las pueden utilizar, ¿sí? A partir de lo que plantea esas tablas que fueron elaboradas a principio de la epidemia en los años 80 por el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, hasta aquí mencionamos las dos estadios y déjenme ver, espérenme, si está, no, mire, aquí en esta presentación no puse esas tablas, pero se las voy a comentar porque como hice la presentación para niños y adolescentes, no puse las tablas del adulto, pero se las voy a comentar. Los médicos que nos dedicamos a este tema de atención de las personas con VIH, pues utilizamos unas tablas que se divide en tres. En una columna está la letra A, en una segunda columna está la letra B y en una tercera columna va la letra C. Entonces, toda persona que tenga una infección oportunista dentro de la columna C, que son enfermedades graves como por ejemplo, la encefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad específica que le da a las personas con VIH en un estadio SIDA, la neumonía por neumocistis jirovexi, que antes se le llamaba neumocistis carini, el síndrome de desgaste, que es la pérdida de peso sin causa aparente, y así por el estilo, ciertas enfermedades graves. Y en la columna B se enlistan toda una serie de enfermedades oportunistas moderadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cándida, que es un hongo en la boca. Si esa cándida está en la boca, es por ejemplo, una candidiasis oral. Esa candidiasis es categoría B, pero si ese mismo hongo ya descendió al esófago y al estómago, que sería una candidiasis esofágica o gástrica o bronquial, porque puede llegar al estómago, ya entonces categoría C. Y en la columna A, por ejemplo, se enlista solamente las personas asintomáticas y aquellas personas que tienen ganglios linfáticos en alguna parte del cuerpo, puede ser en el cuello, puede ser en la región inguinal, es decir, son enfermedades leves, por así decirlo, en A. En B es enfermedades moderadas y en C son enfermedades graves. Entonces, el médico, cuando ya está entrenado en este manejo, utiliza esas tablas para en el momento que examina al paciente, esto es independientemente de que se haya hecho un estudio de VIH o no, inmediatamente que ve esto, ya puede identificar en qué categoría de SIDA, de infección por VIH es que tiene que colocar al paciente, si en estadio SIDA o en estadio de portador. Sin embargo, ese es el criterio clínico, pero está el criterio de laboratorio, es decir, toda vez que la persona se haya realizado los estudios de VIH, es decir, para hacer los estudios de VIH se hacen estudios
de tamizaje que le llamamos. ¿Cuáles son los estudios de tamizaje? Existen pruebas rápidas que se pueden hacer en sangre o en la cavidad oral, pasando como una paletita por la boca, que no es de saliva. Eso es otro error que confunde la gente. La gente piensa que hay pruebas de saliva. No hay pruebas de saliva. Son pruebas de la mucosa oral, porque se pasa una paletita por las células y por la mucosa que tenemos en la cavidad oral. Entonces, con esos estudios que se llaman pruebas rápidas, que pueden ser, como yo mencionaba, en sangre, en plasma o de la cavidad oral, pues entonces se toman las muestras y las normas oficiales mexicanas plantean que con 2 pruebas rápidas de diferente plataforma, es decir, por ejemplo, una prueba rápida en la boca y una prueba rápida de un piquete en un dedo, ya podemos tener un resultado positivo en un adulto. Sin embargo, en los niños es diferente, porque recuerden que los menores de 18 años pueden tener transferencia de anticuerpos de la madre al bebé en el momento del parto. Entonces, los menores de 18 meses, perdón, menores de 18 meses, se hacen estudios diferentes, estudios de antígeno P24, estudios de PCR, que así se le llaman, para poder identificar el virus específicamente. En los niños mayores de 18 meses sí se pueden ya hacer las pruebas rápidas, ya sean en sangre, en plasma o en la boca. Y entonces, una vez teniendo esos resultados de tamizaje, que así se le llaman, es decir, en el siglo pasado, antes del 2000, pues hablábamos de Western Blot como estudio confirmatorio. Sin embargo, ya eso quedó en desuso, todavía se sigue utilizando, pero ya hay formas mucho más rápidas y mucho más seguras de tener los resultados en 5 o 10 minutos como estas pruebas rápidas. Entonces, una vez con estas pruebas rápidas que se realicen a las personas sospechosas, esto es muy importante que ustedes sepan que toda persona, todo ser humano se debe de hacer prueba de VIH, sífilis y hepatitis cada año si tiene pareja estable. Si tiene cambio de pareja frecuente o pertenece a algún grupo poblacional de riesgo, como pueden ser hombres que tienen sexo con hombres, que lo vamos a abreviar en esta plática con la sigla internacional de HSH, usuarios de drogas inyectables, UDIs, así se le llaman internacionalmente a los usuarios de drogas inyectables, UDIs, o trabajo sexual, es decir, si la persona pertenece a una de estas 3 poblaciones, HSH, UDI o trabajo sexual, deben deshacerse pruebas cada 6 meses de VIH, sífilis y hepatitis. Son acuerdos internacionales y que México está inscrito y que debe de cumplirlos. Sin embargo, muchas veces no los conocemos y no los sabemos, y entonces pues las personas andamos, como yo digo, por ahí sueltos y sin vacunar, y nos hacemos prueba cuando queremos y cuando no queremos no las hacemos. Entonces, esto es muy importante. Que debemos de hacernos pruebas periódicamente para estas infecciones de transmisión sexual. Repito, UDIs, trabajo sexual y HCH. Y en el caso de los niños, algo muy importante es que los niños generalmente que son frecuentemente presentan alguna enfermedad como diarreas, infecciones respiratorias. Muchas veces los pediatras, si desconocen el estado serológico de VIH de los padres, pues recomiendan hacer estas pruebas, y desafortunadamente hemos encontrado niños hasta de 12 años infectados con VIH por los padres y que desconocían este estado serológico. Por eso es que en México
las normas oficiales mexicanas de salud de la mujer embarazada recomiendan que en cada trimestre del embarazo se hagan pruebas de infecciones de transmisión sexual de este tipo que mencioné. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres se embarazan y desconocen su estado serológico de ella y de su esposo, y tenemos la oportunidad, en el caso del VIH, por ejemplo, de hacer el diagnóstico, si no se ha hecho, en el momento del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, que sería lo ideal. Por eso es que el médico que atiende mujeres embarazadas, llámese en un sector gubernamental, público o de las organizaciones de la sociedad civil, debe de indicar estos estudios, porque es la única manera que tenemos para poder prevenir a los niños para que no nazcan de estas infecciones, sobre todo VIH, hepatitis y sífilis. Y hay ¿cómo se dice? Pronunciamientos internacionales desde hace varios años para que todos los médicos hagamos esto. Sin embargo, pues ya saben, a veces es un poco complicado y los médicos se centran en otras cosas y no en estos problemas que afectan gravemente a la salud de las personas y de la salud sexual de los niños, sobre todo, ¿no? Que muchas veces sin beberla ni comerla, pues nacen infectados de alguna de estas infecciones, ¿no? Entonces, en el caso del VIH, esto es muy importante que lo sepan, que las pruebas en los niños, en todo recién nacido, de madre infectada, se deben de monitorear estos niños, y ya hay estrategias que voy a comentar posteriormente en otra diapositiva de qué se puede hacer aparte de estos estudios que ya comenté durante el embarazo, qué se puede hacer con los bebés una vez que nazcan. Ahora, es muy importante de manera general que recordemos que hay tres vías importantes de adquirir el VIH. Una es la vía sexual, que es muy conocida, como se ve aquí en la diapositiva. Hombre con hombre, que esto es lo que le llamamos HCH, mujer con hombre con mujer, que son las relaciones heterosexuales, y las relaciones entre mujeres. Sin embargo, hay muy pocos casos documentados de mujeres infectadas lesbianas por el VIH. Generalmente, el grueso de la población infectada de VIH se centra en personas homosexuales en primer lugar, y en segundo lugar, personas heterosexuales. Ahora, otro de los mecanismos es el mecanismo sanguíneo. Por el mecanismo sanguíneo, acuérdense que entra ahí el intercambio de jeringas en el caso de UDIs, de usuarios de drogas inyectables. En el caso de transfusiones de sangres o hemoderivados, también se puede dar la transmisión sanguínea. Sin embargo, debido a los programas que ya existen a nivel mundial y en México específicamente, pues ya la sangre se analiza exhaustivamente, y desde hace muchos años y varias décadas ya no existen infecciones por vía sanguínea por las transfusiones. Sin embargo, sí siguen ocurriendo en México, específicamente en el norte del país, por el intercambio de jeringas en los famosos picaderos, que son los lugares donde los usuarios de drogas inyectables acuden para adquirir estos productos. Y una de las vías principales por las cuales se infectan los niños es la vía vertical. Acuérdense que antes le llamábamos perinatal, pero debido a que el periodo perinatal termina a los 28 días antes o después del nacimiento del bebé, y hay niños que se infectan pasado este periodo. Por eso es que por un acuerdo internacional de la Organización Mundial de la Salud se ha decidido utilizar el término de vertical. Y hay tres momentos por la vía vertical que los niños se pueden infectar: antes del parto, a través de la placenta; durante el parto, cuando el niño pasa por el canal del parto; y después del parto,
a través de la lactancia materna, principalmente. Ese es el mecanismo vertical, que este es el que principalmente se infectan los recién nacidos, y los niños que se diagnostican con VIH, pues la mayoría se han infectado por este mecanismo. Ahora bien, ¿cómo están los porcentajes en estos tres momentos? Antes del parto, de 30 a 40%, el 50% en el momento del parto, y del 10 al 20% después del parto a través de la lactancia materna. Y en el caso, como yo le decía, en el caso de los niños se utilizan unas tablas diferentes a los adultos. Por ejemplo, en el caso de los niños, una de las tablas para poder diagnosticar si el niño está, por ejemplo, infectado específicamente de VIH, o si tiene anticuerpos de la madre, se utilizan estas tablas para poder dicotomizar si el niño está en un momento de que adquirió anticuerpos de la madre en el momento del nacimiento, que muchas veces eso se da, o en el momento de infección. Y otra de las tablas que utilizamos para los niños, sobre todo los menores de 15 años, es esta tabla que nos permite identificar en qué categoría clínica, y esto lo utilizan los pediatras especializados, porque no es lo mismo un niño que está en una categoría A o en una categoría B. Por ejemplo, el niño que está asintomático se le da la categoría N, por ejemplo, y así de esa manera, pues ya los pediatras hacen los abordajes terapéuticos, es decir, para que no los quiero atiborrar mucho con esta terminología porque esto es muy específico para médicos, pero lo que quiero con estas tablas que les estoy mostrando es que existen criterios muy bien establecidos a nivel internacional, no solamente de país, sino estas tablas fueron elaboradas en su inicio por el CDC de Atlanta y se utilizan en todo el mundo, y permiten al pediatra o al médico que ve a los niños, que va a ver a los niños, porque acuérdense que esto es una patología muy compleja. Entonces existen las famosas clínicas en el interior del país que se llaman Capacit. Entonces en los Capacit muchas veces no hay un pediatra, es un médico general que atiende adultos con VIH, el que también atiende niños con VIH, y entonces va a utilizar estas tablas, y se las hago de su conocimiento para que si algún especialista o algún médico desconoce lo que se usa, pues ustedes como psicólogas les puedan recomendar. La categoría C son las categorías graves, como yo les decía, que son las categorías donde el niño, en el caso del niño, por ejemplo, se diagnostica si tiene alguna de estas infecciones o enfermedades que se menciona aquí en esta diapositiva. De la categoría C es ya la categoría ya de SIDA. En cambio, en la tabla B, en el criterio B, categoría B y categoría A, es la etapa de portador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la categoría C, un niño cuando se diagnostica con SIDA, bueno, pues cuando tiene ya una candidiasis esofágica pulmonar, igual que en el adulto, tiene coccidiomicosis o tiene criptococosis, criptosporidiasis, enfermedad por citomegalovirus, histoplasmosis diseminada, sarcoma, linfoma, es decir, algún tipo de cáncer o enfermedad que pueda llevarlo a la muerte. Esa es la categoría C y la categoría grave en los niños. Ahora, voy a hablar ahora un poquito de las otras infecciones de transmisión sexual. Eh, bueno, perdón, quería también comentarles que en los niños, independientemente de la categoría clínica, llámese N, A, B y C, se utilizan tratamientos antirretrovirales inmediatamente inmediatamente después del diagnóstico. Es decir, primero en los menores de 18 años se hacen estudios de PCR, cultivos virales, etcétera, estudios sofisticados para poder identificar
a los casos positivos. Luego se le da una letra de estas categorías que les puse acá, N, A, B o C. Y después se le da el tratamiento. Eso puede durar un par de días, no muchos días, porque acuérdense que si el niño está en categoría C, pues puede morir por el SIDA. Entonces, se les da tratamiento. En cambio, en los adultos, antiguamente, hace unos cuantos años, solamente se le daba tratamiento a aquellas personas que tuvieran CD4 menores de 350. Las personas que tuvieran CD4 mayores de 350 no se les daba tratamiento. Desde hace unos años, desde el año 2014, ya reciben tratamiento todos los adultos independientemente de los CD4. ¿Qué son los CD4? Son unos marcadores inmunológicos que se hacen a través de un estudio de sangre para poder medir la cantidad de defensa que tiene la persona. Y hay otro marcador que utilizamos, que es la famosa carga viral, que voy a detenerme un poquito acá para poder responder la pregunta de lo que preguntaban, de que si una persona indetectable, ¿se acuerdan? Si una persona indetectable podía no usar condón. Resulta que el marcador CD4 lo que mide es el nivel inmunológico que tiene la persona. Y el marcador carga viral de VIH lo que mide es la cantidad de copias de virus que la persona tiene en el cuerpo. Entonces, se ha confundido un poco la estrategia de la OMS que ha reconocido que las personas indetectables no transmiten el virus. Pero recuerden que en este país y en ningún país del mundo se hacen estudios de carga viral diario como los piquetes que se hace el diabético para identificar el nivel de glucosa que tiene en sangre. Esos estudios no son caseros todavía. Por tanto, se hacen 1, 2 o 3 veces al año esos estudios. Entonces, si una persona tuvo carga viral indetectable hace 3 meses o hace 15 días, no hay garantía que el día de hoy no transmita el VIH. Por eso es que no es recomendable que tengan relaciones sexuales o sexo sin condón, porque los estudios no se hacen diariamente como los estudios de azúcar. Entonces, el hecho de que la OMS haya reconocido que las personas indetectables son intransmisibles no quiere decir que todos los días no transmitan el virus. Por ejemplo, ahora que estamos en época de COVID, pues hay personas que tienen VIH, les da COVID y en esos días que tienen COVID, la carga viral sube y se puede mantener un par de semanas o hasta meses después de la infección de COVID. ¿Por qué? Porque como llegó un microorganismo al cuerpo, se deprimió el sistema inmune y eso desestabilizó el sistema inmune y pudo hacer que la carga viral subiera. Entonces, debido a eso, no es recomendable, repito, el sexo sin condón. Por otro lado, es muy importante que ustedes sepan que la carga viral que se hace en los estudios y en la mayoría de las clínicas se hace en sangre y la carga viral del VIH en el semen es mucho mayor siempre que la que se constata en sangre. De modo que si una persona tiene 39 copias, que es lo que le llaman ya por debajo de 40 indetectable, es decir, 39, 35, porque la computadora ya no las puede contar y es a lo que se le dice indetectable, porque está menos de 40. Eso no quiere decir y asegurar que en el semen esté por encima de 40. Entonces, recomendación, no es conveniente tener relaciones sexuales sin condón, aunque la persona esté indetectable el día de ayer. Por otro lado, regresamos entonces a las diapositivas. Vamos a hablarle ahorita un poquito del resto de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Desde hace muchos años
Desde el 2006 ya no se hacen estudios estadísticos ni hay publicaciones de todas las infecciones que ocurren a nivel mundial, además del VIH. Todos los focos se han ido hacia el VIH y un poco se han descuidado el resto de las infecciones, pero pude conseguir esta diapositiva de la última Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde se habló de infecciones de transmisión sexual, que fue en el 2006, y hablaban que existían más de 900,000 casos diarios de alguna infección de transmisión sexual y que más de 300 millones de casos son los que ocurren anualmente, siendo la población más afectada entre 15 a 49 años. Es decir, que la etapa de la adolescencia juega un papel muy preponderante en proveer los casos a las estadísticas mundiales, porque acuérdense que son las poblaciones más sexualmente activas. Ahora, vamos a reflexionar un poquito sobre el concepto de las infecciones de transmisión sexual, porque ha ido cambiando con el tiempo. Antiguamente, antes de los años 80, se hablaba de enfermedades venéreas para referirnos a sífilis, gonorreas, chancroide, conocido también como chancro blando, granuloma inguinal y linfogranuloma venéreo. Sin embargo, a partir de la década de los 80 se empezó a utilizar el término de ETS, enfermedades de transmisión sexual, para referirnos a todas esas infecciones que ya no solamente eran la sífilis, la gonorrea, el chancro blando, el granuloma inguinal y el linfogranuloma, sino otras enfermedades o otras infecciones como el VPH, las infecciones por virus del papiloma humano, moluscos contagiosos, etc. Sin embargo, debido a que los científicos e investigadores se empezaron a dar cuenta que habían personas que podían ser portadoras de algunos de estos microorganismos sin estar en un estadio de enfermedad, por un acuerdo internacional de la Organización Mundial de la Salud. En el año de 1989 se decide cambiar el término de enfermedades de transmisión sexual por el de infecciones de transmisión sexual. Perdón, en el año 1998 fue cuando se decide cambiar el término a ITS, y desde entonces es el término más comúnmente utilizado en la medicina y en los científicos, porque hay personas que pueden ser portadoras de este virus sin estar en un estadio de enfermedad. Por eso es que yo decía hace un ratito que hay infecciones de transmisión sexual que se deben de monitorear de manera rutinaria cada año en algunas personas o cada 6 meses en otras, ¿sí? Porque hay personas que pueden estar infectadas y no saberlo. Y por eso es que hay programas nacionales e internacionales para que esto se esté monitoreando y tamizando. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las infecciones de transmisión sexual? Porque a veces se nos confunden con algunas infecciones que pueden aparecer en los genitales y que no necesariamente son de transmisión sexual. Por ejemplo, en personas diabéticas, en personas con alguna enfermedad inmunocompetente como insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, pueden presentar algunas infecciones cándida o en el caso de las mujeres, flujos vaginales por algunos gérmenes atípicos que viven normalmente ahí en su cuerpo y que se convierten en enfermedades para esas propias personas. Eso es una infección genital. Sin embargo, para poder etiquetar a una infección que sea de transmisión sexual, tiene que haberse, como se menciona en la diapositiva, transmitirse mediante las relaciones sexuales cuando existen intercambio de fluidos corporales durante una penetración vaginal, anal u oral desprotegida. Sin embargo, hay algunas ITS que se pueden transmitir sin que exista una penetración, como por ejemplo la escabiasis o sarna, la pediculosis del pubis, los moluscos contagiosos principalmente. Es decir, solo la fricción cuerpo con cuerpo durante una relación sexual, aunque no exista una penetración, puede transmitir estas infecciones.
Y vamos a ver cuáles son esas infecciones. Posteriormente, en una diapositiva que traigo unas imágenes para irles mencionando, porque a lo mejor muchos de ustedes no han escuchado hablar de los moluscos o enfermedades como ese tipo. Ahora, vamos a utilizar, se utiliza mucho en el manejo clínico y en el manejo también educativo de este tema, el famoso manejo sindromático de casos de infecciones de transmisión sexual, que es una propuesta de la OMS que sugiere utilizar la estrategia manejo sindromático de caso para realizar un diagnóstico oportuno, rápido, y dar un tratamiento lo más rápido y oportuno a todas las personas infectadas, ¿sí? Entonces, este manejo sindromático de caso está basado, como se menciona aquí en esta diapositiva, en la detección de un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Recordemos que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos asociados a un número variable, en este caso de la infectología, de agentes etiológicos o específicos. Y esta estrategia que se llama así manejo sindromático de caso depende del uso de diagramas de flujo, que no los vamos a analizar porque esto es más bien para los médicos, los cuales se diseñan según los recursos y las tasas de incidencia y prevalencia de las ITS locales, y el médico realiza el diagnóstico sindromático del caso y brinda un tratamiento basándose más en estos síndromes que en una infección en particular. Y también con este manejo se logra una atención temprana y efectiva de las personas afectadas. Vamos a ver un síndrome específico, el síndrome de secreción o flujo vaginal. Como ustedes escuchan, pues se trata de que hay una descarga a través de la vagina, y que la mujer se puede, o la adolescente o la niña, se puede quejar de que escurre secreción a través de la vulva. La secreción puede fluir o puede estar adherida en las paredes de la vulva, como ustedes están viendo. ¿Y cuáles son las posibilidades diagnósticas? Gonorrea o blenorragia, que también se conoce con ese nombre, la clamidiasis, la tricomoniasis, la candidiasis o la vaginosis bacteriana. Sin embargo, estas dos últimas infecciones que acabo de mencionar, la candidiasis y la vaginosis, pues se consideran infecciones genitales, más no de transmisión sexual. Es decir, una niña, un adolescente puede presentar candidiasis por un cambio de pH en su vagina y no es necesario que estemos pensando en un abuso sexual. Puede ser en realidad por un cambio de pH en la vulva o en la vagina, que puede deberse a enfermedades concomitantes como la diabetes, como la insuficiencia renal, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de una adulta que tenga candidiasis o vaginosis, muchas veces puede ser el uso de hormonas a través de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Anticonceptivos, a través de anticonceptivos o de métodos de planificación familiar que puede estar utilizando, y eso puede ser la causa de la descarga vulvar o la descarga vaginal. Y por eso es que se recomienda siempre acudir con un médico especializado en estos temas para que pueda emitir un diagnóstico adecuado, porque no es lo mismo decirle a un adolescente, tú tienes una infección de transmisión sexual, a que decirle, tú tienes una infección en la vagina debido a las hormonas que estás utilizando por tus métodos anticonceptivos. Es completamente diferente. El discurso puede cambiar, e incluso el impacto psicológico, porque hemos etiquetado que toda infección de transmisión sexual es porque me porté mal o porque fui promiscuo, etcétera. Entonces es muy importante que ustedes ubiquen que en las niñas y en las adolescentes la candidiasis y la vaginosis bacteriana no es una ITS, es una infección genital.
pero tiene que atenderlo el mismo médico que atiende las infecciones de transmisión sexual, que es el especializado en esos temas. Y, por ejemplo, perdón, se me fue una diapositiva aquí. La gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis, esas sí son auténticamente de transmisión sexual y existen muchos mitos sobre estas infecciones. Ay, es que la adquirí en el baño cuando me senté. Perdón, pero nadie se infecta hasta el día de hoy de gonorrea, de clamidia o de tricomoniasis por sentarse en un baño. Yo siempre digo, bueno, pues encima o debajo de quién sería, porque por el baño estas infecciones no se transmiten. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el caso de los varones, pues el síndrome es igual de descarga a través de los genitales y existe el síndrome de flujo o secreción uretral y lo dividimos en dos tipos, la uretritis gonocóxica cuando es producida por la gonorrea y la uretritis no gonocóxica o inespecífica cuando no es producida por la gonorrea. Y las formas de presentación son estas: secreción adherida en el glande, secreción que escurre del meato uretral o secreción que escurre del meato y del prepucio, y que muchas veces no se puede identificar de qué lugar exacto es que sale, si del meato o del prepucio. Hay también un síndrome de secreción que se presenta en el ano. Hay que recordar que muchas veces las adolescentes tienen relaciones sexuales a través del ano para evitar el embarazo, y también pueden llegar infecciones por ahí de transmisión sexual, como es el caso de la gonorrea, la clamidiasis, el herpes simple, los condilomas acuminados que pueden estar en el canal rectal, el linfogranuloma venéreo principalmente. Ahora, existe también otro síndrome que es el síndrome ulceroso. En el síndrome ulceroso vamos a ubicar la sífilis en el estadio primario, que es cuando aparece un chancro como este que estoy señalando aquí, que es un chancro de una úlcera profunda, una úlcera de fondo limpio. Ese es el típico chancro sifilítico. Otras posibilidades diagnósticas, en el caso de las úlceras, que hay diferentes tipos de úlceras, como ustedes ven acá. Hay úlceras superficiales, como esta que estoy señalando. Hay úlceras que cursan con ganglios linfáticos inflamados, úlceras que deforman y úlceras de fondo sucio, como es el caso del chancro blando o chancroide. Entonces, hay diferentes tipos de úlceras, pero cuando hay una úlcera, ustedes como educadoras sexuales es muy importante que sepan que las posibilidades diagnósticas son la sífilis, el herpes simple, tanto el tipo 1 como el tipo 2, el chancro blando o chancroide, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal o donovanosis y la infección por citomegalovirus. Cualquiera de esos microorganismos pueden provocar un síndrome ulcerativo, solo que el médico, con su expertise que se dedica a estos temas, puede a simple vista poder ubicar qué tipo de infección para poder hacer el diagnóstico sindromático del caso. Sin embargo, a veces es necesario también irse hasta los estudios de laboratorio. Existe también otro síndrome que es el síndrome de dolor abdominal bajo, que es el dolor por debajo del ombligo, y las posibilidades diagnósticas tanto en hombres como en mujeres son la gonorrea, la clamidiasis y la infección por bacterias inespecíficas. Está también el síndrome de tumoraciones, que en este caso se refiere a los condilomas o los moluscos. Existen dos tipos de condilomas: los condilomas planos o los condilomas acuminados. Por ejemplo, aquí con la flechita que estoy señalando, este tipo de condilomas son condilomas planos. En cambio, estos que aparecen aquí son los condilomas acuminados. Estos que están aquí adentro del meato uretral son los condilomas planos también, que pueden aparecer en el varón dentro del meato uretral.
Entonces, los condilomas acuminados siempre van a ser por virus del papiloma humano. Sin embargo, los condilomas planos se pueden presentar tanto por virus del papiloma humano como por sífilis en un estadio secundario, que son los conocidos como los condilomas lata. Y los moluscos contagiosos son estas perlitas que vemos en esta imagen, en esta fotografía. Esto pueden aparecer en el pubis, pueden aparecer debajo de los brazos, pueden aparecer en el rostro. Por eso son áreas donde no cubre el condón y son de las infecciones que desafortunadamente no protege el condón cuando están fuera del área genital. Y los moluscos contagiosos eran unas infecciones que se presentaban principalmente en el siglo pasado en niños que iban a nadar a ríos que tenían desembocadura con el mar, o playas que tenían desembocadura con los ríos, y se infectaban de este molusco y era una infección considerada dermatológica. Sin embargo, al día de hoy ya se considera una infección de transmisión sexual porque se transmite sobre todo en adultos por la fricción cuerpo con cuerpo durante las relaciones sexuales y específicamente en aquellas personas que tienen un sistema inmune deficiente. Cuando tenemos un sistema inmune competente, es decir, hacemos ejercicio, comemos bien y tenemos todas nuestras enfermedades crónicas controladas, no tiene por qué presentarse. Y por eso se considera en adulto una infección oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un adulto presenta un adulto o un adolescente presenta estas lesiones de molusco contagioso, hay que buscar causas que deprimen el sistema inmune como VIH, como hepatitis u otras infecciones de transmisión sexual, como el caso también de la sífilis o otras enfermedades que no sean de transmisión sexual. Y el grupo de otras ITS, ahí entran infecciones por VIH, la hepatitis A, B y C. Recordemos que la hepatitis A se transmite muy fácilmente en los niños, en las escuelas, por el agua y los alimentos contaminados. Sin embargo, si esos niños o adolescentes tienen relaciones sexuales o adultos, también se puede transmitir por la relación sexual y por eso es que es considerada ya estas tres hepatitis infecciones de transmisión sexual. Existen también ectoparásitos como la escabiasis, la pediculosis del pubis, que con el famoso beso negro o sexo oral, boca, ano, se pueden transmitir. Los parásitos intestinales son los que la ameba, la giardia, el oxiuro, que se pueden transmitir por el beso negro. Sin embargo, los ectoparásitos como la escabiasis y la pediculosis del pubis, esos se transmiten por la fricción cuerpo con cuerpo durante una relación, que también son de las infecciones que no cubre el condón. Hay infecciones un poquito más raras, como es la infección por el virus de Epstein-Barr, conocido en algunos países como la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, precisamente porque la adquirimos cuando en la adolescencia damos los primeros besos en la boca, adquirimos ese virus de Epstein-Barr, se aloja en el cuerpo y años después, si ese virus se activa, porque ese virus no hay cura para ese virus, se puede activar de manera que puede generar cánceres como el caso del linfoma no Hodgkin, que se presenta principalmente en personas que también están infectadas con VIH. Entonces, cuando hay VIH y las personas adquirieron este virus en la adolescencia, el virus de Epstein-Barr, o en la infancia, este virus se activa en forma de cáncer, linfoma no Hodgkin. Y otro de los virus que también muy peligroso y que se ha puesto muy de moda en los últimos años es el virus herpes humano tipo 8, el virus herpético humano tipo 8, porque este virus se transmite muy fácilmente por los besos en la boca en la etapa de la adolescencia, cuando damos nuestros primeros besos.
Pasa lo mismo con el virus de Epstein-Barr, se guarda en el organismo de la persona y años después, si se activa, puede generar el famoso sarcoma de Kaposi, que es uno de los marcadores de SIDA, tanto en niños, en adolescentes y en adultos. Por eso es muy importante que reduzcamos nuestros riesgos, minimicemos nuestros contactos de riesgos y nuestro número de parejas para evitar, esto puede parecer un discurso un poco, ¿cómo se dice?, moralista, pero la realidad es que en la medida que los seres humanos minimicemos los riesgos, vamos a poder reducir el número de infecciones que podamos estar portando en nuestro cuerpo, sobre todo para aquellas infecciones que no tienen cura, como son, acuérdense, la mayoría de las infecciones virales de transmisión sexual. Las únicas infecciones virales de transmisión sexual que se pueden curar son las hepatitis. El resto de los virus como VIH, virus de Epstein-Barr, virus de citomegalovirus, virus herpético humano tipo 8 no tienen cura, ni tampoco los herpes simple. Entonces, por eso tenemos que tratar de reducir los riesgos y los números de contactos sexuales de riesgos para evitar estas infecciones a largo plazo que muchas veces no dan síntomas en los primeros años o en la adolescencia y dan síntomas hasta la adultez o la vejez. En estas imágenes vamos a ver, por ejemplo, esta fotografía que se ve el hombre con la boca abierta. Son lesiones por cáncer linfoma no Hodgkin producido por el virus de Epstein-Barr. Igual las lesiones de aquí del pene que se ven son virus de Epstein-Barr ya originados como cáncer. En este caso es una persona con VIH que deprime el VIH, el sistema inmune, y este virus que se adquirió alguna vez por un beso en la boca se activa como forma de cáncer. En esta diapositiva que vemos acá un dedo con unos aruñazos. En esta fotografía la infección que se presenta es la sarna, igual que en esta que está aquí abajo, que es la parte de la espalda de una persona con unos puntitos rojos. Esto es sarna. Como ustedes ven, son áreas donde no cubre el condón. Y esta otra fotografía que vemos acá, pues es un piojo púbico visto al microscopio electrónico agrandado, pero en la realidad no se ve de ese tamaño, se ve como en la vida real como la cabeza de un alfiler. Y entonces estas son todas las infecciones de transmisión sexual que más frecuentemente se presentan en las personas, aunque hay que recordar que existen más de 25 infecciones. Por ejemplo, ya se habla del virus ébola, que también se puede transmitir por el semen. Se habla también del virus Zika, que se puede transmitir por el semen, que son enfermedades nuevas y que se han ido incorporando a la lista. Sin embargo, ya les mencioné cuáles son las infecciones más frecuentes. Y en los recién nacidos, por ejemplo, las infecciones que se llegan a presentar son la gonorrea y la clamidia por un tipo de conjuntivitis que se presenta. Por eso también se ha mencionado el síndrome de conjuntivitis en el recién nacido. Un recién nacido que presente conjuntivitis son estas dos posibilidades diagnósticas de transmisión sexual: la gonorrea y la clamidiasis que haya tenido la madre en el momento del parto. En resumen, ¿cuáles son las infecciones verticales más frecuentes? Es decir, recuerden que las infecciones verticales son aquellas que se transmiten de la mamá al bebé: la gonorrea, la clamidiasis, la sífilis, la infección por VIH, los condilomas o el virus del papiloma humano, el virus herpes simple y las hepatitis B y C, principalmente en el recién nacido o en el niño en el niño que incluso no se haya detectado en el momento del recién nacido, pero que haya llegado la infección de la madre al bebé.
son estas posibilidades de diagnóstico. Sin embargo, un niño que haya sido abusado sexualmente o que ya tenga actividad sexual, o un adolescente que ya tenga actividad sexual, puede presentar cualquiera otra de las infecciones que les he mencionado. En estas diapositivas nada más las voy a comentar, se las voy a dejar de estudio para la persona que quiera revisarla, porque ya tenemos el tiempo encima. Porque, bueno, en esta diapositiva quiero explicarles qué es lo que les presento. Les presento el nombre específico de la infección con el microorganismo bien identificado que la puede originar. Por ejemplo, en el caso de la gonorrea, la Neisseria gonorrheae. En el caso de la clamidia, en el flujo vaginal, la clamidia trachomatis con esas letras específicas. En el caso de la tricomoniasis, un parásito que se llama tricomonas vaginales. En el caso de la candidiasis, la Candida albicans. En el caso de la vaginosis bacteriana, la Gardnerella vaginal, el micoplasma y agentes anaerobios como los bacteroides, los mobiluncos y algunos estreptococos. Y así vamos a ir viendo cada una de las diapositivas. Del lado izquierdo les presento el síndrome y del lado derecho el agente etiológico. ¿Sí? También les puse unas diapositivas para poder dicotomizar la sintomatología en síntomas y signos. Recuerden que los síntomas son las cosas que refiere el paciente, en este caso el niño o la niña, y el signo, aquello que podemos ver las personas, llámese mamá, papá, el educador o los médicos. Y entonces igual, así se las presento. Y bueno, ahora vamos a las diapositivas que tienen que ver con la prevención. ¿Cómo podemos entonces prevenir con este background que ya vimos cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes? ¿Cómo podemos prevenir el VIH y otras ITS, sobre todo en niños y en adolescentes? Bueno, pues no es necesario andar como en esta diapositiva, vestidos como astronauta. Como yo les decía, muchas veces cuando terminamos de ver esta plática, queremos tener sexo de esa manera. No hay que apanicarse, nada más hay que ponerse el condón donde va. No se pongan el condón donde va, sino donde van. Y vamos a hablar de un modelo educativo que yo he diseñado, precisamente fue mi tesis de maestría en Cuba en la Universidad Pedagógica, que es un modelo que el elemento central son los cuentos. Este modelo se llama Educación de la Sexualidad a través de cuentos, y es un modelo para ustedes que se están formando como educadoras sexuales, que pueden utilizarlo. Es un modelo muy noble, muy lúdico, y al final, si me da tiempo, les voy a narrar un cuento oralmente, porque tiene que ver este modelo con los cuentacuentos. Yo también me formé como cuentacuento para poder aprender esta técnica y poder formar educadores sexuales y poder formar médicos, psicólogos, educadores, y que pudieran utilizar esta herramienta en sus talleres, en sus acciones educativas. Entonces, de este modelo yo he elaborado diferentes libros que todos se han concretado en los mismos conocimientos, y esta es la versión más actualizada de mi libro, que se llama Educación de la Sexualidad a través de cuentos, una alternativa para prevenir el VIH-Sida, aunque no solamente se puede utilizar en VIH, se puede utilizar en otras infecciones y en otras patologías. Pero este libro todavía maneja este acrónimo de VIH-Sida porque fue editado, fue más bien publicado en el 2003, y solo se ha hecho reimpresiones y cambio de portada, pero el título se ha mantenido. Sin embargo, como yo decía, ya no debemos utilizar el acrónimo de VIH-Sida, solamente que se utilizó porque fue a principio de que se hizo el cambio de término que fue publicado. Y este modelo permite, a través de cuentos, pues llevar educación sexual
a niños, adolescentes, adultos. Incluso mi trabajo, a pesar de que fue centrado mucho en niños, actualmente yo lo realizo este trabajo más con adultos y hago intervenciones en grupos específicos de hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas, trabajadores sexuales, etcétera, con adultos con esta estrategia del cuento y que en un rato voy a narrarles un cuentito para que ustedes vean cómo se utiliza esta técnica. Asimismo, les comento que en Internet, en YouTube, tenemos un canal de Fundación Clemades, que es la fundación que yo he creado con toda esta metodología y con estas consultas de ITS, donde atendemos personas con estas patologías de infecciones y así pueden buscar el canal de Fundación Clemades y hay varios videos, tantos míos como de otros colegas, donde están narrando cuentos sobre educación sexual y que ustedes pueden utilizar en sus talleres y en sus intervenciones, sobre todo para llevar mensajes educativos de una manera alternativa, sobre todo, ¿sí? Entonces, esto es un modelo y así como este hay otros modelos que ustedes pueden utilizar, pero yo me he especializado en particular en este modelo para trabajar con personas con ITS desde hace varios años. Y bueno, quiero también mencionarle otras estrategias que se deben utilizar, sobre todo para la intervención clínica. En el caso, por ejemplo, vimos que habían 3 formas de transmisión de las infecciones de transmisión sexual: vía vertical, vía del VIH, que son las mismas para el resto de las infecciones de transmisión sexual, la vía vertical, la vía sanguínea y la vía sexual. Entonces, a partir de la vía vertical se pueden hacer estas estrategias, sobre todo para evitar que niños nazcan con estas infecciones, VIH y otras, como les mencioné, sobre todo graves como son las hepatitis y la sífilis. Hacer una atención prenatal adecuada, esto quiere decir que la mujer embarazada acuda con un médico, no necesariamente tiene que ser un ginecólogo, porque si allá en la montaña vive la señora y no hay un ginecólogo, por lo menos con un médico, porque todos los médicos somos médicos generales, es decir, primero estudiamos de todo y sabemos atender de todo, aunque algunos nos especializamos en algún área específica, porque esto permite que el médico, como está normado en la norma oficial mexicana de atención prenatal, que la mujer se le prescriban, se le indiquen estudios diagnósticos en el primero y en el último trimestre del embarazo, fundamentalmente, aunque se pueden hacer en cualquier trimestre para hacer el diagnóstico cada vez más precoz. Luego, que se hagan pruebas de tamizaje, como yo lo menciono aquí, VIH, sífilis y hepatitis principalmente, brindar el tratamiento antirretroviral, que es el TAR, conocido así, a embarazadas con VIH, que se puede indicar este tratamiento si la mujer no sabía que tenía VIH a partir de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué antes no? Porque antes la mujer puede tener pues los síntomas clásicos de un mal embarazo o los síntomas de náuseas, etcétera, y se puede complicar con el tratamiento, con los mismos efectos adversos que puede provocar el antirretroviral. Por eso se decide también por el efecto teratogénico, es decir, que puede hacer dañar, porque hay algunos antirretrovirales que pueden dañar al producto. Se ha decidido por un acuerdo internacional, aquellas mujeres que son detectadas con VIH durante el embarazo, dar el tratamiento a partir de la semana 12. Y con eso se puede evitar la transmisión del VIH y en el caso de detectarse sífilis o hepatitis se puede también dar el tratamiento durante el embarazo para evitar que los niños nazcan sin esta enfermedad.
o infección. También se debe de hacer profilaxis con TAR al recién nacido durante las primeras horas del nacimiento. Es decir, todo niño que nazca de una mujer que se sabe con VIH o que se le haga el estudio de VIH, una prueba rápida durante el trabajo de parto y la mujer se diagnostique con VIH, debe de recibir profilaxis, es decir, tratamiento antirretroviral inmediatamente que nazca el bebé a través de medicamentos orales que existen para los bebés en solución. Se le da a los niños durante las 48 horas del nacimiento y con eso también se evita que el niño se infecte. También se recomienda hacer la cesárea electiva a embarazadas con VIH, es decir, aquella mujer que se sabe con VIH antes del trabajo del parto, pues se programa para una cesárea para evitar el contacto del niño en el canal del parto con la madre y de esa manera evitar, como ustedes vieron en la diapositiva, que no se infecte, porque el mayor porcentaje de infección se da en el momento que pasan por el canal del parto. Perdón. Y otra de las estrategias es realizar un seguimiento serológico a los recién nacidos de madres con VIH, sífilis y hepatitis. A través de estudios se les van haciendo, como les decía, en un recién nacido se hacen PCR, en un menor de 18 meses, perdón, se hace estudios de PCR para diagnóstico de VIH o cultivos virales, antígeno P24, es decir, estudios muy específicos que ya los médicos especializados saben. Y en el caso de sífilis también se hacen estudios sanguíneos y de hepatitis para ver si el niño está infectado de esas enfermedades y evitar que pueda tener secuelas a largo plazo o enfermedades a largo plazo. Las estrategias para la prevención sanguínea: se debe de evitar el intercambio de jeringas en usuarios de drogas inyectables, evitar el intercambio de agujas e instrumentos punzocortantes en adolescentes para tatuajes y perforaciones, análisis adecuado de los productos sanguíneos y hemoderivados si van a recibir alguna transfusión sanguínea, que generalmente eso ya se suele hacer en todos los hospitales de la República Mexicana. Y las estrategias básicas de la prevención sexual son el famoso sexo seguro o prácticas sexuales seguras, las prácticas sexuales protegidas o sexo protegido, la abstinencia y la fidelidad mutua, aunque sabemos como sexólogos que estas dos últimas muchas veces no funcionan o funcionan muy poco, pues hay que ser tolerante y aceptar que algunas personas las pueden usar y si las usan bien les puede funcionar. Aunque hay estudios que demuestran que es el sexo seguro y el sexo protegido. Recuérdense que la diferencia de uno y otro es que el sexo protegido es cuando utilizamos condón o algún método de protección como Clean Pack o cuadros de látex, y el sexo seguro es cuando utilizamos juegos, caricias, etcétera, lo que no implique una penetración. Y bueno, hay otras estrategias que se pueden utilizar, como son las vacunas, sobre todo en niños y adolescentes. Debemos de tratar de que estén vacunados contra hepatitis A, hepatitis B y virus del papiloma humano, que son las únicas vacunas que existen para la prevención a través de vacunas de ITS. Ahora, hay otra estrategia en el caso de personas abusadas sexualmente, que suele ocurrir tanto en niños como en adolescentes. Deben de hacerse profilaxis a los niños, y dentro del paquete de medidas que se deben de utilizar es monitoreo con estudios para sífilis, virus del papiloma humano, hepatitis A, B y C y VIH en esta frecuencia que se mencionan aquí en la diapositiva, y también hacer profilaxis con antirretrovirales para el caso del VIH y para el caso de otras ITS que les voy a presentar solamente las diapositivas porque ya estamos colgados con el tiempo.
les voy a comentar, bueno, que para VIH, perdón, tanto para VIH como para ITS, estos medicamentos se deben de utilizar dentro de las primeras 72 horas del incidente sexual. Es decir, no funciona si el abuso sexual ocurrió hace un mes, hace un año, no funcionan. Tiene que ser como las tabletas anticonceptivas. Dentro de las primeras 72 horas del abuso sexual se dan medicamentos antirretroviral a los niños durante un mes. Esto es una estrategia tanto para niños, adolescentes y adultos, ¿sí? En el caso de los niños, para los medicamentos para otras infecciones de transmisión sexual, se utilizan estas tablas realizadas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que aparecen en la Guía de Atención Médica a Personas Violentadas o Violadas del año 2005 de la Secretaría de Salud. Pueden descargar estas guías que están en PDF, y los médicos que vayan a atender a los niños violados deben de, que hayan sido víctimas de abuso sexual, deben de checar el peso de los niños, y de acuerdo al peso, si es menos de 45 kilos, se da alguna de estas opciones terapéuticas, y si es más de 45 kilos, cualquier otra, esta opción terapéutica de este lado. Y ¿dónde se pueden atender las personas abusadas sexualmente, independientemente de la edad? Bueno, en el caso del abuso sexual, en el Distrito Federal, en las famosas clínicas Condesa, que existen dos, una en la colonia Condesa y otra en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el resto del país son en los estados y en el resto del país se deben de utilizar los módulos de violencia que están en los hospitales de segundo nivel de la Secretaría de Salud, porque desafortunadamente el ISSSTE, el IMSS y otras instituciones no se aplican a estas regulaciones. Solamente Secretaría de Salud, no porque les toca, sino porque son los únicos sensibilizados y que tienen estos programas especializados para atender los abusos sexuales. Y otra opción es las organizaciones de la sociedad civil, que estamos distribuidos por todo el país. Sería bueno que como sexólogo tengamos nuestra red de instituciones de apoyo dependiendo a lo que necesiten nuestros pacientes. Por ejemplo, si yo veo más infecciones de transmisión sexual en adultos, pues trato de tener una red en ese sentido. Si veo más niños o adolescentes, pues igual, en ese otro sentido, ¿sí? Pero existen instituciones tanto gubernamentales como privadas, como de la sociedad civil. Y por último, pues quiero recomendarles estos libros que también he hecho y que he colaborado. Este libro que está a la derecha es un libro de manual de capacitación para promotores de salud sexual, y que tiene 3 capítulos, uno de ITS, uno de VIH y otro de sexualidad, de cómo a través de juegos y cuentos podemos hacer educación de la sexualidad, y que este libro no es comercial, pero se puede conseguir en los centros operativos de Mexfam. Estos otros dos se puede conseguir en cualquier librería de cadena o en internet. Sexualidad Humana de Iván Arango, donde me tocó trabajar el capítulo de VIH e infecciones de transmisión sexual, igual que este otro, que pueden utilizar, que pueden descargar en PDF. Este de sexualidad humana sí es comercial, pero este también de lo que todo clínico debe saber de sexología se puede descargar en PDF, perdón, de la página de ANSAP o de internet, porque tampoco es comercial, pero este se puede descargar. Y a mí me tocó también trabajar el tema de VIH e infecciones de transmisión sexual. Es decir, todo lo que he comentado aquí a través de esta charla, pues lo pueden consultar en estos libros más de manera específica, ¿vale? Por último, les dejo los datos de nuestra fundación y esta frase que dice: somos nosotros los que tenemos la capacidad de lograr el cambio y ver con esperanza el futuro. ¿Y tú qué estás haciendo?
Discúlpenme, pero el tiempo nos comió y ya no nos dio más para abordar otras cositas, pero aquí estamos y ahí en la diapositiva de nuestra fundación nos pueden escribir algunas dudas específicas y bueno, no sé, ¿Quieres dejar Isabel, de compartir ¿quieres para que comentar? veamos todos? Deja de compartir para otra vez vernos todos y todas en pantalla, por favor. Sí. Arriba, eso. Pícale ahí de ver opciones. Ay, espérame que algo se me puso aquí, no me deja ver. Ah, ya lo vi. Arriba Ya, de ver opciones. Eso. ya. Así, ya regresamos. Y tal vez, no sé, nos tomamos otros 15 minutitos. Tirso, ¿puedes? Para las preguntas. Sí, sí, no hay problema. Ok, Ok. muy bien. Aquí Gaby. Yo tengo una pregunta, de cuando me mencionabas de que una de las vías de transmisión que tiene que ver con la sexual, mencionabas que uno de los, por estadística, de los que más hay infección es de sexo de hombres con hombres. Así es. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, yo me lo pongo en la tela porque la práctica de homosexuales como la principal, pues es a través de ano, ¿no? Entonces, a lo mejor yo lo que me pregunto es, por ser el área que es, yo me imaginaba que sí la cuidaban más con el preservativo. Entonces, por qué es que se da ese contagio mayor en este sector? Mira, buena pregunta. Siempre nos las hacen o muy frecuentemente nos hacen esta pregunta. Sin embargo, tenemos que recordar que a través de la historia, eh, los hombres que tienen sexo con hombres, pues tienen mucho más prácticas sexuales. Recuerden, hay varios factores, ¿sí? Y no quiero caer como en estigmas o en etiquetas, pero recuerden que un hombre en un cuarto oscuro puede tener sexo con 20 o 100 personas. ¿Están de acuerdo? En cambio, una población heterosexual de trabajo sexual, por ejemplo, trabajadoras sexuales, no ocurre así. La trabajadora sexual tal vez tiene 10, 20 contactos en un día, pero nunca van a ser tantos como los que tiene un hombre que tiene sexo con hombre. Eso por un lado. Entonces, yo no creo que sea más bien el asunto biológico, sino que también hay otros factores. Recuerden que hay factores emocionales, hay factores sociales. A través de la historia, las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombre han sido discriminadas, estigmatizadas. Entonces, eso ha tenido un impacto a nivel emocional, por tanto, se arriesgan más. Entonces, muchas veces yo les he preguntado les he hecho algunas preguntas a mis pacientes homosexuales de por qué creen que se han infectado. Y porque yo les digo, es que ustedes saben dónde venden los condones, ustedes saben cómo se usan los condones. Sin embargo, pues la información se queda acá, no baja acá. Y ustedes como psicólogos saben mucho de eso. ¿Están de acuerdo? La gente puede recibir información desde el punto de vista cognitivo, pero a nivel emocional tienen broncas, tienen problemas. Entonces las personas desafortunadamente prefieren a veces llenarse de una bolsa de telas y de ropas y de trapos que de invertir en la salud mental. ¿Están de acuerdo? Entonces muchas veces tienen que ver esos factores emocionales. Entonces también hay otras estrategias que utilizan los hombres que tienen sexo con hombres, como es el bareback, como es si saben lo que es el bareback, es una práctica que se ha puesto muy de moda en los últimos años, sobre todo surgió en la población de hombres que tienen sexo con hombres en Estados Unidos y se ha diseminado por todo el mundo, que se traduce como sexo a pelo, tener sexo a pelo. Entonces pasa esto.
uno les pregunta, ¿y por qué tienes sexo a pelo? Ah, porque estoy indetectable, lo que decía alguien hace un rato. Entonces, piensan que ser indetectable es estar inmune, no solamente al VIH, sino al resto de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto genera mucha confusión en ellos mismos, porque a veces los proveedores de servicios de salud, llámense médicos, enfermeros, educadores sexuales, no tienen la película clara. Entonces transmiten mensajes ambiguos. Ah, tú estás indetectable, ya puedes tener sexo sin condón, ya tú no transmites. Y entonces ellos se lo creen. Y entonces es una bola de nieve. ¿Están de acuerdo? Es decir, entonces en los hombres que tienen sexo con hombres, ocupan el número 1 a nivel mundial a través de la historia en las infecciones de transmisión sexual, por varios factores que yo los resumo en psicológicos, emocionales, espirituales y biológicos. Entonces, es un conglomerado de cosas lo que los lleva a esto. Y por eso es que se hablan de 3 poblaciones claves, que no son solamente los HCH. A través de la historia, las personas más afectadas de las ITS son HCH, UDIs y trabajo sexual, principalmente. ¿Sí? Y los mecanismos, bueno, pues se han estudiado, como ya les mencioné, pero se agrupan así, biológicos, emocionales, psicológicos y espirituales. Y cuando hablo de espiritualidad, no me refiero a la religiosidad, sino al sentido de la vida. La gente no sabe. Muchas veces cuando yo platico con mis pacientes que están infectados, adultos de ITS, les pregunto, bueno, ¿y tú por qué? Porque con los niños y los adolescentes es muy fácil. ¿Y tú por qué? Y te dicen, por papá, mamá, que tiene VIH. Pero cuando tú le preguntas a un adulto, HCH, te dice, no sé por qué. Porque sabía que había condón, pero pensaba que mi pareja me era fiel. Entonces yo les devuelvo la pregunta y le digo, entonces el amor es una vacuna para ti. Y me doy cuenta que sus creencias limitantes están generándole conflicto y exponiéndolos a riesgo. ¿Estás de acuerdo? Y es cuando entonces, por eso es que en la mayoría de las clínicas de ITS tenemos un servicio de psicología, porque la gente tiene muchas cosas emocionales y espirituales que resolver. Y es ahí donde entran ustedes como psicólogas y educadoras sexuales en hacer educación, no solamente desde la infancia, sino también a esas madres que quieren tener un hijo. Y que no piensan en hacerse pruebas de infecciones, no porque yo estoy sano, no porque no se me ve nada, pero recuerden lo que dije en la plática, hay muchas de estas infecciones que pueden estar en el cuerpo 20 o más años sin darnos idea de que estamos infectados. Por ejemplo, el VPH. Muchas veces en los programas gubernamentales se ocupan, que son gratuitos, se ocupan, y ustedes las mujeres se ocupan de hacerse Papa Nicolau y colposcopía. Sin embargo, esos son estudios para el diagnóstico de la lesión, de la consecuencia. Pero entonces, ¿por qué no hacernos estudio de PCR? Ah, el problema es que el estudio de PCR para saber si estoy infectado de VPH vale más de 2,000 pesos en cualquier parte del país, de este país. Y eso es muy caro. Entonces las personas, cuando yo les digo, tienes que hacerte un estudio de PCR para ver si estás infectado de VPH, me dicen, no, es que tengo que comprarme un gin, tengo que comprarme esto. No tienen dinero para eso. Y otro problema que tenemos con las ITS es el diagnóstico de VPH ¿cómo se llama? En varones, en hombres. Es decir, sabemos como sexólogo que el VPH, los hombres son portadores y las mujeres son las sintomáticas. Eso es una utopía, ya eso cambió desde el siglo pasado. Desde finales del siglo pasado hay hombres también con cáncer genital, con cáncer de cabeza y cuello. Escuchen bien, no solamente en los genitales vamos a encontrar el cáncer por VPH cérvico-uterino en la mujer, lo vamos a encontrar también en hombres y mujeres en cabeza y cuello, lo vamos a encontrar en ano, aunque nunca hayan tenido una penetración anal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues más educación sexual, hablar más de estos temas, pero desafortunadamente los programas gubernamentales se centran en lo prioritario ahorita en el COVID,
No sé si a ustedes les ha pasado, ustedes van a una clínica y no los quieren atender porque les duele un pie. Todo está enfocado en el COVID y entonces así hemos trabajado los seres humanos a través de la historia, en prioridades. Entonces, por eso precisamente existen estas escuelas, existen estos diplomados, para que personas como ustedes se abran al conocimiento y ayudemos a minimizar los daños y sobre todo en este campo de la salud sexual. ¿Me vas entendiendo? Gaby, G-G-A-M, perdón, G-G-M. Sí, entonces, o sea, ni siquiera por la práctica de que estamos hablando de que es una región que obviamente porque es por donde defecamos, o sea, ni siquiera por esta cuestión de salubridad, de higiene, se protegen con el condón. Así es, la mayoría de los hombres que tienen sexo con hombre que yo atiendo, de ITS, están practicando el VERBAC, están practicando el PrEP, que es algo que también se ha puesto de moda, el PrEP, que es dar antirretrovirales antes de tener la relación sexual y que se debe de utilizar desde 15 días antes, pero estas personas lo utilizan el mismo día. Y llegan a los lugares de encuentro, llámense saunas, llámense cuartos oscuros, etcétera, etcétera, o fiestas de orgías, llegan y dicen, yo estoy tomando PrEP desde hoy. Y eso no funciona así. Para que el PrEP es una estrategia promulgada por la Organización Mundial de la Salud para las poblaciones de riesgo como trabajo sexual y HCH, pero que se deben de utilizar de forma permanente. Es decir, si yo quiero utilizar el PrEP, que es profilaxis preexposición con antirretrovirales, tengo que utilizarla desde 15 días de antes de ir a la fiesta, pero así no lo están utilizando. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es que se infectan de VIH y de otras cosas, porque se utilizan mal las estrategias educativas y las estrategias medicamentosas. O sea, lo están usando como en la versión de los adolescentes como la pastilla de emergencia, ¿no? En relaciones heterosexuales, ¿no? Así usan la pastilla de emergencia como alternativa al cuidado. Pero te refieres para planificación, ¿no? Sí, me refiero, o sea, que más bien lo están usando como para, que no me voy a contagiar, pero pues obviamente hay un mal uso también de Así es. Pero ¿te refieres al PrEP o a la pastilla de emergencia? No, es que lo estoy comparando cómo es Sí, que lo sí. usan, ¿no? En Así cada es. uno con sus fines. Así es. Así es. Entonces es muy complejo el problema que tenemos en la población de HCH y por eso es que las ITS y el VIH está centrado en ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Fabi. Yo decías que una persona indetectable, cuando se hace la prueba en cierto número de sangre, la PCR que decías, pues eso hacía que fuera indetectable, ¿no? Y decías que para poder asegurarse si realmente aún está activo el virus, tú sugerías la prueba de semen, ¿no? A ver, no, yo creo que se confundió ahí lo que quise explicar. Para empezar, la prueba de PCR, esa que mencionas, es la famosa carga viral. ¿Ves? Desde ahí tienes que empezar. No es porque hay varios tipos de PCR. Hay PCR que se hacen para diagnóstico y hay PCRs que se hacen cuantitativas. Las PCRs cuantitativas son la famosa carga viral. Sí. Yo lo que comenté del semen y la sangre es que es diferente la carga viral que se hace en semen, la que se hace en sangre a la que se hace en semen. La de semen solo se hace desde el punto de vista de proyectos de investigación. No hay un laboratorio que tú vayas ahorita y te diga, hazme un PCR, hazme una carga viral en semen. No, eso no existe, no se hace a nivel comercial, solamente a nivel universitario para un doctorado, una maestría, ¿tú me entiendes? Se hacen esos estudios. Sí. Entonces, ves, te voy a ir aclarando poquito a poquito y vamos a ir poco a poco para que me entiendas. A veces hablo tan rápido y a lo mejor no me doy a entender, pero es que corrí mucho con la presentación porque era mucho tema.
¿sí? Y no quería que ustedes se perdieran de nada. Pero entonces, mira, la carga viral que se hace en este país es solamente en sangre. ¿Estás conmigo? Sí. Ahora, esa carga viral no es que el virus esté, ¿cómo dijiste? Activo. Inactivo. No, 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 no es eso. Es que la carga viral, cuando la hacen en sangre, cuando se hace en sangre, que es como se hace en este país, en los pacientes con VIH, el virus, más bien, la computadora no puede detectar menos de 40 copias. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Sí. la máquina arroja menos de 40. La persona Claro. tiene menos de 40. Es decir, en realidad no se sabe si son 39 o 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hasta ahí va conmigo. Ahora, porque las computadoras no pueden contar menos de eso a nivel comercial. Las computadoras de los equipos computarizados a nivel de investigación incluso pueden contar menos de 20. Por ejemplo, en Suiza, los estudios y en Francia hacen estudios comerciales para todos los pacientes menores de 20. Es decir, el corte en Suiza y en Francia es 20. En México es 40. Ok. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Sí. cuando la persona va a hacerse el estudio, nada más, si no se detecta el virus, le va a decir que tiene menos de 40, pero los 39 que hay a lo mejor están activos. Claro. ¿Entendiste? Por Sí. eso es que si la persona eyacula o tiene fluidos vaginales, una mujer va a transmitir el virus. Ok. ¿Entendiste? Entonces, sí, Pero no entonces mi duda es es, activo, ok, son pocas copias virales. Por eso es que en una persona con VIH, las personas con VIH tienen reservorios que le llamamos. ¿Dónde están esos reservorios? Es como la cueva donde está escondido el claro, virus. Por eso es que cada cierto tiempo hay que cambiarle los tratamientos porque la carga viral ya no es menos de 40, ahora puede tener 100 o 1000. Y es cuando el médico decide cambiar el cóctel porque ya el tratamiento no funciona, ¿ves? Porque el virus se replicó de los reservorios, o sea, claro. se reprodujo de los reservorios. Y esos reservorios, ¿dónde están? Principalmente en las placas de Peyer, que es como una tela que tenemos adentro del abdomen, entre las tripas, para que me entiendan, y la pared abdominal, tenemos una tela como una sabanita que se llama placa de Peyer. Entonces ahí es el principal lugar de los reservorios, independientemente que pueden haber ganglios linfáticos en el cuello, en la región inguinal, debajo de la axila, donde pueden haber ganglios linfáticos reservorios del VIH. Ok, Por eso es que este virus hasta el día de hoy no tiene cura, porque sigue activo en el cuerpo de las personas con VIH. Por ok, ejemplo, yo he escuchado incluso médicos especializados en el tema que se atreven a decir, esa persona negativizó. Eso es un error garrafal y eso genera mucha confusión en el paciente, porque si yo le digo, negativizó el VIH, ¿qué va a pensar la persona que se curó? Y eso es exacto, falso, el VIH no se cura hasta el día de hoy. claro. Entonces, mi duda era esa, como si realmente existían esas pruebas de semen en donde le pudiera dar la seguridad al paciente de que, pues, esta parte de la carga de la negatividad, no, de ser indetectable, ¿no? Entonces, ya ahora que tú me dices que esa prueba no existe, pues entonces lo que tú sugerirías es que de manera constante se hiciera, como bien tú lo decías, se hiciera estas pruebas para que fuera la No, carga viral. no, 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 no. Mira, es que si centramos la educación sexual, que esto es parte de la educación sexual de las personas con VIH que tenemos que hacer, en las pruebas, la gente piensa que las pruebas son una vacuna. ¿Estás de acuerdo? Claro, Y no. claro. Yo más bien lo que quiero decir con esto es que las personas tienen que usar condón mientras vivan con VIH. Ok, El día que ya haya una cura para el VIH,
ya no van a poder usar condón tal vez, pero mientras, a ver si te queda claro, mientras tengan VIH, diagnóstico de VIH, que no haya una cura para esta infección, tienen que usar condón. ¿Por qué? Porque si la persona se hace la prueba hoy con carga viral en sangre y sale menos de 40, eso no garantiza que en 12 o 24 horas siga igual. Claro. Porque el virus puede salir de los reservorios, es lo que te quise decir. Sí, Y sí. mañana puede cambiar. Es lo que yo les estaba explicando. Yo tengo pacientes ahorita adultos con VIH y COVID. Y entonces les hago carga viral porque ya les toca, porque se las tengo que hacer cada 6 meses o cada 4 meses. Y me salen con carga viral mayores de 40. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la carga viral va a estar subiendo y bajando. Y si yo tengo sexo sin condón, estoy exponiendo a mi pareja si yo tengo VIH. Y por eso es que muchas, no sé si ustedes escucharon hace unos años, que se hablaba mucho de las parejas serodiscordantes. Mujeres que no tenían el VIH y que su pareja hombre tenía el VIH. ¿Y qué pasó con esas mujeres? Al cabo del tiempo se infectaron porque creyeron en esa indetectabilidad. ¿Ya entendieron? Entonces, lo que yo quiero explicarles es que indetectabilidad no quiere decir que que no son transmisibles toda la vida. Hoy que se hizo la carga viral, no transmite, pero mañana puedes transmitirlo, Claro. porque el VIH sale del reservorio y se reproduce. Ok, ¿Ya te gracias. queda claro? Sí, Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que recomendarle a la gente? Usar condón aunque estén indetectables. A esos adolescentes, por ejemplo, que están infectados porque vienen de papás infectados y que muchas veces tenemos muchos traumas con ellos, psicológicos, porque, por ejemplo, una vez yo atendí a un adolescente que me dijo, es que quiero suicidarme porque yo no pedí esto. Ustedes como psicólogos, ustedes como educadora, ayúdennos con esos adolescentes a decirle, mira, pues tienes que aprender a vivir y tienes que aprender a vivir con esto y tienes que aprender a usar condón toda la vida, porque ellos quieren tener también sexo a pelo, pero desafortunadamente eso quedó en el siglo pasado para homosexuales, niños y adolescentes infectados, para adultos, para todo el mundo, como yo le digo. Por ejemplo, a veces me llegan parejas heterosexuales y me dicen, entonces doctor, ¿voy a tener que usar el condón para toda la vida? Yo creo que sí, porque si ya tienes VIH, o ya tienes VPH, o ya tienes hepatitis, tienes que aprender a usar el condón para toda la vida. Para eso se fabricó, para que evitemos la transferencia. Incluso yo le digo muchas veces cuando yo doy pláticas con adolescentes que no tienen ni ITS en ese momento y que me preguntan, entonces, ¿quiere decir que yo tengo que usar condón en mi adolescencia? Claro que sí, papito, claro que sí, mamita, porque así como aprendimos los seres humanos un buen día a aprender a caminar con zapato, porque andábamos primitivos y salvajes en la selva, y aprendimos a vivir en comunidad y a vivir en la ciudad, tenemos que aprender a usar condón, excepto el día que quieras tener hijos. Ese día, ni modo que le abras un hoyito al condón. Ese día, entonces, vas a tener el sexo a pelo. Pero mientras, vas a tener que usar condón. ¿Qué te parece? Porque ustedes no saben la cantidad de parejas adultas, de 50 años, personas de 50 años, de 40 años que yo recibo diariamente en mi consultorio de mi fundación con VPH. Y lo primero que el otro día se estaban peleando un matrimonio ahí en la sala de espera porque la mujer salió con VPH y el hombre no. ¿Me entiendes? Y entonces hay muchas causas que pueden generar eso. Los noviazgos que se tienen muchas veces, esos famosos, ¿cómo se llama aquí en México? Despedidas de soltero y despedidos de soltero. La gente le da vuelo a la hilacha, como dicen aquí en la Ciudad de México. Yo no sé cómo digan por allá, por sus regiones, pero se dicen aquí. Y tienen sexo a pelo la gente y se infectan de cosas y después, ay, es que tú. Y buscamos culpables. ¿Están de acuerdo? Pero miren, como sexólogos tenemos que aprender
Yo siempre, desde que estudié la maestría en Cuba, yo decía este lema: para tener una infección de transmisión sexual hay que estar vivo y tener relaciones sexuales. Es decir, todos nosotros, y se lo decía a mis compañeros como sexólogo, les decía, háganse prueba porque no sabemos qué traemos, pero primero tengo que saber entenderme yo, conocerme yo, para poder asimilar todo este conocimiento y entender a los otros. ¿Sí me entienden? Y poder transmitir un lenguaje coherente a los otros, porque si no estamos dando discursos huecos. Por ejemplo, yo muchas veces veo sexólogos en las clínicas donde yo he trabajado a nivel gubernamental, que afortunadamente ya no trabajo, ya solamente trabajo para mi fundación y de manera independiente. Yo escuchaba sexólogos que daban unas pláticas que a mí me daba lástima, porque decían prácticamente, hagan lo que quieran y apelo. Aguas, aguas, porque eso es un gran riesgo para la salud sexual de las personas. Hay personas que tienen 3 y 4 subtipos de VPH y no lo saben, porque solamente las mujeres van a hacerse el Papa Nicolau y el hombre sálvese quien pueda. Solamente cuando le duele el pene o cuando le sale la verruga es que corre con nosotros, los médicos que nos dedicamos a la medicina sexual. Pero si no, no van al médico para atenderse eso los hombres. Y las mujeres, desafortunadamente, yo no sé si ustedes lo saben, pero cada 20 minutos muere una mujer en México debido al cáncer por VPH y cérvico-uterino, sin contar el de cuello y cabeza. ¿Qué les parece? Entonces estamos perdidos en el tema de las ITS. Y hay mucha desinformación y es muy importante que ustedes también sepan que desde los años 40 desapareció la especialidad médica en venerología. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de los años 40 habían médicos especializados en enfermedades de transmisión sexual, que era como se le decía, o enfermedades venéreas. Pero ahora los médicos que sabemos un poquito, hemos tomado maestrías, doctorado, diplomado por aquí, por allá, porque no existe la especialidad clínica. Entonces hay un desconocimiento. A veces el hombre que tiene una verruga en el pene piensa que el mejor médico es el urólogo, y aguas, porque muchas veces las terapias que utilizan no son muy adecuadas. O el médico más adecuado es el ginecólogo si es mujer. Aguas, porque muchas veces los ginecólogos lo que saben es sacar muchacho y operar, pero no saben de la parte clínica, que es la parte medicamentosa de las infecciones de transmisión sexual. Y desafortunadamente, nosotros los sexólogos que nos hemos entrenado en estos campos, hemos tenido que entrenar a los ginecólogos y a los urólogos. Por ejemplo, yo colaboro mucho con ANSAP, que es una de las organizaciones que tiene en la Ciudad de México clínica médica para atender los problemas médicos, y hemos tenido que entrenar urólogos, ginecólogos, porque en su especialidad no se lo mencionan o los tratan así por arribita. Y entonces es complicado el tema de las ITS realmente. ¿Están de acuerdo? Y por eso es que hay tanta complicación y tanto desconocimiento. Yo tengo una última pregunta, rápidamente, ahora que mencionabas lo de la parte de si alguna persona con VIH quisiera tener hijos, pensando en los hombres, ¿no se transmite a través o los espermas no llevan cargas de VIH? Miren, buena pregunta. Los espermas como tal, es muy importante que ustedes sepan que no tienen el virus. El virus está en el semen. Acuérdense que el semen es una mezcla de esperma, de líquido de la glándula seminal y de la vesícula seminal y de la glándula prostática. Entonces, el virus está acoplado a las células que están en el vehículo, es decir, no en el semen como tal. Por eso existe una técnica muy famosa que se llama lavado de esperma, de modo que se separan los espermas del resto de los fluidos y le ponen a la mujer específicamente el esperma. Eso es una técnica, pero existen mucho más técnicas
que utilizan los médicos especializados o sexólogos en biología de la reproducción, para que incluso las parejas serodiscordantes, es decir, donde una mujer es negativa y el hombre es positivo al VIH, pues entonces puedan tener sexo de manera natural sin necesidad de infectar a la mujer. Eso se puede lograr. Cuando el hombre, ahí sí se hacen las cargas virales de semen, por ejemplo, en esos casos de investigación, para lograr el momento que el hombre, que pueden ser años, cuando el hombre con VIH está bajo de carga viral en semen, que pueda fecundar a la mujer por coito natural. Eso también se puede lograr, pero a través de consejerías y asesorías y consultas con especialistas en biología de la reproducción. ¿Vale? Bueno, pues Y hay ahora, diferentes técnicas. yo creo que ahora sí ya nos despedimos, ¿no? Bueno, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes. Yo creo, Isabel, que para la próxima tenemos que programar más tiempo, porque como te decía, es un tema muy complejo Sí, la y verdad. que luego aparecen muchas preguntas, dudas, comentarios. Pero bueno, ojalá que todos estos conocimientos les haya servido. Te voy a mandar a ti, Isabel, la presentación. Mándame un correo para que tú se las compartas a las participantes, las que vinieron y las que no vinieron. Y también les voy a mandar por correo electrónico, Isabel, este documento que les comenté de la OPS, de la nueva terminología de VIH y ITS, para que todas como sexólogas los empiecen a utilizar. Ok. Y por último, Tirso, ¿dónde pueden conseguir tu libro? En cualquier librería de cadena, Gandhi, Sótano, también en internet, en el Armario Abierto, que es una librería especializada en bibliografía sobre sexualidad. También se me olvidó comentarles que tengo un CD de cuentos educativos para la sexualidad. También lo pueden conseguir ese solamente en el Armario Abierto. Ok. Bueno, pues ya, ya todas sabrán. Ya hemos pedido al Armario Abierto. Aquí ya hemos tenido de invitadas por acá Gema Ortiz, Elena La Guarda. En fin. Te agradezco muchísimo, Tirso. Fue una charla larga, muy llena de información, pero se me fue rapidísimo. O sea, no puedo creer cómo se fue el tiempo como agua. Así que fue muy amena. Así es. Y Muchas gracias. Y estamos en contacto, Isabel. claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta Le damos luego. un aplauso Gracias. virtual a Tirso. Bye. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. chicas. Muchas gracias. Bye, Gracias. bye. Gracias. Noches. Gracias. Bueno, chicas, pues buenas noches. Nos Gracias, vemos el Tirso, jueves. muy buena información. Gracias. Sí. Gracias. Sí, sí, gracias por todo. Gracias, Gracias. 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 Bye. 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 Bye.